o la humildad, la humillación y la sencillez, porque muchas veces nosotros podemos confundir, muchas veces confundimos lo que es la sencillez con la humildad, y son totalmente distintos. Y es diferente la sencillez, la humildad y la humillación. Entonces hoy bíblicamente vamos a ver esto. Pero yo quiero que de una vez, si ustedes están ahí cerca de o tienen su Biblia, vamos a ver el libro de Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 5. Vamos a compartir varios textos, pero quisiera que ustedes lo pudieran leer, porque me gusta que ustedes sepan, que ustedes lo tengan ahí y que puedan llevar la lectura conmigo. Dice Filipenses capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Antes de leer esta palabra, yo quiero decirles que todos los que tienen el día de hoy o van a tener peticiones de oración, todos los que van a tener peticiones de oración hoy, si las pueden ir escribiendo desde ya, porque mi esposa está aquí para ayudarme a ir anotando las peticiones para poder ser ordenado y que no se nos escape ninguna petición. Así que entonces le rogamos que usted puede ir escribiendo ya su petición, escríbala ahí en línea, escríbala, ellos la van a ir anotando para poder orar y que no se nos escape ninguna petición esta noche. Le decía Filipenses capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor así, en Filipenses 2, del 1 al 5. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice el 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimándonos cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y dice el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y lo voy a seguir hasta el 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó, oiga bien lo que dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El mayor ejemplo, hermanos y hermanas, el mayor ejemplo de humillación fue Cristo, o es Cristo nuestro Señor. El mayor ejemplo, Él se humilló hasta lo sumo, dice la palabra. Se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte, y esa muerte que solamente era para los delincuentes, que eran para los malhechores, que eran para los hombres inicuos, y Él tuvo que humillarse hasta ese extremo de ser Dios y bajarse a ser hombre. Nuestro mayor ejemplo de humildad y de humillación, que vamos a entender el término, fue Cristo, o ha sido Cristo en nuestras vidas. Y en estos tiempos necesitamos nosotros, hermanos y hermanas, para poder vivir, para poder sobrepasar, para poder enfrentar cada una de estas situaciones, no hay otra manera, no hay otra forma, sino que humillándonos delante de la poderosa mano del Señor. Necesitamos caer en sus manos, necesitamos estar rodeados y puestos, humillados delante de Él, para poder vivir y poder enfrentar las situaciones, las adversidades, los ataques del hombre, del enemigo y a veces de nosotros mismos. Cuando leí este texto yo me decía a mí, qué tremendo, porque dice, nada hagáis, el 3, estamos en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. ¿Cuántas veces luchamos por eso? ¿Cuántas veces enfrentamos esta situación de querer ser mayores o querer ser mejores que los demás? Y esa es una lucha
Y esa es una situación difícil que nos enfrenta a todos hoy en día. ¿Viniendo de parte de quién? De Satanás. Porque he estado estudiando y quiero un día de estos compartirle una enseñanza que estoy preparando acerca de por qué caen los reinos, por qué caen los tronos, por qué caen los gobiernos, por qué son destruidos los poderes. Y la base en todos es por querer exaltarse, por querer ser igual o más que Dios, por querer tener gloria o muchas veces vanagloria. Por eso han caído muchos reinos, por eso han caído muchos gobiernos. Y el Señor me ha estado hablando estos días acerca de eso, de por qué un gobierno puede caer, por qué un reino puede caer, cuando se olvida que el que gobierna sobre todas las cosas es Dios. Cuando nos enaltecemos, cuando nos enorgullecemos. Recuerdo siempre el consejo de mi madre. Recuerdo siempre las palabras de mi madre cuando siempre me decía, y me lo sigue diciendo: hijo, sea humilde. Hijo, practique la humildad. Le digan lo que le digan, lo ofendan como lo ofendan, lo golpeen si es posible. Y mi madre siempre decía, sea humilde. Y yo le agradezco a ella. Y gracias a Dios por esos consejos, Dios ha bendecido mi vida. Quiero entonces retomar el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Fíjese que estos tiempos que han estado pasando, estos días, este mes y medio atrás, una de las cosas que Dios ha hecho es que ha estado quitando el orgullo de muchos hombres. Ha estado quitando el orgullo aún de muchos ministros. Ha estado tratando con la humanidad. Mucha gente decía, y yo recuerdo oír gente que decía, yo mejor no como, pero no le pido a nadie un bocado. Gente que dice, yo mejor no hago esto, pero no me humillo delante de nadie. Y en estos tiempos yo he visto cómo Dios ha estado tratando ese aspecto en nuestras vidas. Y cómo el que de repente, después de que no necesitaba nada de nadie, el que no decía que nunca iba a pedir, lo está haciendo. Y no es, el punto no es ese. El punto es que Dios quiere que nos humillemos. Y no solamente que seamos humildes, porque la humildad es un estado de nuestra mente y de nuestro corazón. Muchas veces confundimos lo que es la sencillez con la humildad. La humildad no tiene que ver con la forma de vestir, no tiene que ver con la forma de cómo nosotros nos presentamos, porque eso es sencillez. Muchas veces podemos vivir o vestir sencillo, quizás andar con harapos, pero de repente no ser humildes. Y Dios quiere eso, quiere corazones humildes, corazones humillados, porque la humillación va más allá. La humildad es un estado, pero la humillación es una actitud. Cuando yo reconozco que el Señor es el que hace las cosas. Entonces, yo quiero seguir. Versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, mire qué tremendo, Jesús siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no quiso seguir siendo como Dios, aunque era Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Él vino a servir, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Mire qué cosa, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Jesús bien pudo tirar la cruz. Cuando para empezar lo llevaban cargándola, Él pudo tirarla. Él pudo no dejarse, Él pudo resistirse a no dejarse amarrar, a no dejarse clavar, a no dejarse dañar en la cruz. Pero más sin embargo, Él se humilló hasta lo sumo y lo hizo por usted y lo hizo por mí. Número 1, para darnos enseñanza. Número 2, para darnos ejemplo. Pero número 3, ¿sabe para qué? Para cumplir el propósito divino, para hacer la voluntad de su Padre.
Y es que esa es la voluntad del Señor, que nosotros seamos humildes. Dice la Biblia que Él mira de lejos al altivo, pero atiende, no solo mira al humilde, lo atiende, al humilde lo atiende. Y en estos tiempos, en estos momentos, es cuando debemos poner en práctica la humildad, la humillación. Y la humillación, la humildad y la humillación es parte de pensar en los demás y de ver a los demás como superiores a nosotros, de ver a los demás mayores que nosotros, siempre ser nosotros como necesitados, ser nosotros siempre menos que los demás. Eso hará que en su momento seamos exaltados. Cristo lo hizo para servirnos. Ese es otro punto de la humillación, el servir, el estar prestos para ayudar, el estar prestos para atender las necesidades de otra persona. Y en este tiempo se ha dejado ver esa obra, se ha dejado ver. El Señor ha querido que nosotros demos, que extendamos de lo que nos dan, compartir, pensar, saber, ver quiénes no están, quiénes no tienen, quiénes están necesitados, para poder suplirles la necesidad a ellos. Porque en otros momentos nos habíamos olvidado eso. Y mientras nosotros tuviéramos, mientras nosotros comiéramos, mientras nosotros estábamos bien, los demás no importaba. Pero ahora creo que nos hemos aumentado a eso, a dar, a estar pendiente de los demás. Luego vamos quiero definirles de una manera rápida, de una manera práctica, la diferencia entre humildad, sencillez y humillación. Cuando hablamos de la humildad, tengo aquí algunos conceptos. Cuando hablamos de la humildad va relacionado con la mansedumbre, con el acatamiento, cuando acatamos órdenes somos humildes, con la sumisión. En el caso de los cónyuges, la esposa, dice la Biblia que el hombre es la cabeza y la mujer se sujeta. La humildad tiene que ver con obediencia. Estamos ahorita hablando de la humildad. Tiene que ver con mansedumbre, tiene que ver con acatamiento, tiene que ver con sumisión, tiene que ver con obediencia. Y tengo aquí algunos textos. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 15, 33. Vamos a leer dos textos aquí en Proverbios. Quiero que todos podamos leer estas porciones. Dice la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 15, 33. Dice la palabra del Señor aquí, así: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede la humildad. Voy a volver a leerlo. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede a la humildad. Muchas veces queremos ser honrados, queremos que nos levanten, que nos ovacionen. Pero ¿sabe qué? La honra viene después de la humildad. No es antes. La honra viene después de que nosotros somos humildes o nos humillamos. Sobre todo a Dios. Vamos a leer también en Proverbios 22:4. Ayúdeme a leer ahí en su casa el libro de Proverbios 22:4. Dice la palabra del Señor así en Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Voy a volver a repetirlo. Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Mire, son el pago. Cuando habla de que la riqueza, honra y vida son la remuneración, se refiere, son el pago. Esos van a ser los frutos de la humildad y del temor a Jehová. Entonces vemos que sí es importante practicar la humildad. Es importante practicar ser humildes. Pero sabe que muchas veces confundimos, como lo dije al inicio, el término sencillez con humildad. Y sencillez se refiere, tengo aquí escrito, sencillez se refiere a la simplicidad, cuando somos simples, a la ingenuidad, a la naturalidad y a la inocencia.
eso tiene que ver con sencillez. Voy a volver a repetirle, la sencillez, simplicidad, ingenuidad, naturalidad o inocencia. Y muchas veces pensamos que porque alguien ande con zapatos rotos, porque ande con ropas harapientas o con ropas raídas, pensamos, él es humilde. No, la humildad no se mira. La humildad no se determina por el tipo de vestuario o por cómo vive en su casa. Porque le voy a decir algo, muchos pueden vivir en una chocita y de repente ser arrogantes. Muchos pueden vivir en una covacha y de repente tener un orgullo fuerte arraigado en su mente y en su corazón. Pero puede pasar lo contrario. Puede pasar que alguien viva muy bien y tener un corazón humilde. Yo conozco mucha gente, he conocido mucha gente que vive muy bien, que Dios los ha prosperado y se nota su prosperidad. Y viven bien, tienen dinero, pero su corazón es un corazón humilde y quebrantado delante del Señor. Y es que ese es el fruto. Ese es el fruto de la humildad, lo acabamos de decir. Riquezas y honra y exaltación son el fruto de la humildad y de la humillación. Entonces, ya vimos el término humildad, ya vimos el término sencillez, pero ahora vamos a ver el término humillación, que es diferente. Ya esto es un verbo. ¿Qué es la humillación? Es dejar de depender de mí para depender de otra persona. Y en este caso, mayormente, ¿de quién? De Dios. Entonces, ¿qué es la humillación? Es cuando yo dejo de depender de mí, de mi conocimiento, de mis posesiones. Cuando yo dejo de actuar en mi propia fuerza y me pongo o me presto a la voluntad de Dios, entonces ahí me estoy humillando delante de Él. Cuando dejo que Él obre, cuando dejo que Él haga lo que Él quiere, cuando le digo, Señor, haz tu perfecta voluntad en mi vida, pero lo dejo obrar a Él, eso es humillación. Y hay diferentes formas de demostrar la humillación. Muchas veces lo vemos cuando nos postramos delante de Él en el piso. Eso es parte de la humillación, pero no solo es esa. Cuando yo lo dejo gobernar a Él, mi vida. Cuando yo lo dejo gobernar mi familia. Cuando le dejo gobernar mis finanzas y me sujeto a lo que Él me dice con las finanzas. Cuando Él me dice me dice entrega tu ofrenda, tu salario y dásela a alguien, eso es humillación. Cuando Él dice lo que quiere que hagamos y nosotros lo hacemos. Pero quiero darle también un ejemplo bíblico. ¿Sabe que hay un ejemplo? Y yo por eso le puse aquí al tema, que cuando nosotros nos humillamos y tenemos ese acto de humillación, movemos la mano de Dios. Y voy a decir esto. Cuando nosotros nos humillamos, la mano de Dios se mueve a favor nuestro. Es el caso de cuando Jonás, y lo vamos a leer ahorita bíblicamente, cuando Jonás, ¿recuerdan ustedes cuando Jonás fue enviado primera vez por parte de Dios y le dijo, ve a Nínive y háblale a mi pueblo? Jonás cometió un error, se fue para Tarsis, ¿verdad? ¿Y sabe por qué? Porque sabía que en Nínive había gente arrogante, en Nínive había gente que tenía corazón duro. Él sabía que en Nínive había gente que lo que merecía era el castigo, que lo que merecía era ser tratado, como muchas veces nosotros sabemos y decimos, a ese no le hablo, porque ese hombre es pecador, ese hombre o esa mujer no tiene temor de Dios. Pero estamos cometiendo un error, ¿sabe por qué? Porque Dios quiere que nosotros demos a conocer su mensaje, y Él es soberano, y Él es misericordioso. Entonces, cuando Jonás no fue a Nínive y se fue a Tarsis, usted ya sabe lo que pasó y no voy a enfatizarme en esto. Dios trató con Jonás, ¿verdad? Se desató una tormenta en la embarcación que él iba, lo echaron a la mar, un pez grande, que no es ballena, la Biblia no dice que es ballena, dice un pez grande, se lo traga, y estando dentro de ese pez, él se humilla dentro de ese pez. Estando en el vientre, en el estómago de ese pez, él se humilla y clama.
Y el Señor tiene misericordia, hace que el pez vomite y que salga Jonás de nuevo. Y le hace otra vez la asignación y le hace otra vez el llamado y le dice: ve a Nínive y háblale y diles que van a ser destruidos, que les doy 40 días para que se arrepientan. Había un juicio ahí de castigo. Les doy 40 días para que se arrepientan, y si no se arrepienten, porque Dios siempre da oportunidades, yo los destruiré. Y Jonás, ¿sabe qué hizo Jonás? Jonás, sabiendo que el pueblo era duro, Jonás empezó a emitir el juicio contra Nínive. Y les dijo, bien cierto, les dijo: hay 40 días para que se arrepientan, y si no, viene juicio contra ustedes. Van a ser destruidos, van a ser quemados. Pero ¿saben lo que pasó? Miren lo lindo y lo maravilloso que es nuestro Dios. Que cuando este pueblo oyó a Jonás, cuando este pueblo escuchó a Jonás hablar, este pueblo se arrepintió. Dice la Biblia, y lo vamos a leer más adelante, pero dice la Biblia que este pueblo no tenía dirección, no sabían cuál era su mano derecha y cuál era la izquierda. Dice que no tenían entendimiento, no tenían discernimiento de nada, pero hicieron una actitud, tuvieron una actitud, se humillaron delante del Señor. Y lo vamos a leer. Yo quiero que lo leamos juntos en Jonás capítulo 3. Dice la palabra de Dios en Jonás capítulo 3: vino palabra de Jehová por segunda vez. Muchas veces los arrogantes, los necios somos nosotros, los rebeldes somos nosotros, los que no queremos escuchar la voz del Señor. Y a veces decimos ser humildes, pero desde el momento que no escuchamos la voz de Dios, o si la escuchamos no la obedecemos, ya no somos humildes. Miren lo que dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día. Y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Mire que hay algo, que el Señor había dicho que si se arrepentían no los iba a destruir. Pero Jonás, bien tajante, bien directo, les dice: viene destrucción para ustedes. Viene quebranto para ustedes. No fue misericordioso. No les mostró en ese momento la misericordia que Dios tenía, o la oportunidad que Dios estaba dando de que si se arrepentían, Él los iba a perdonar. Y comienza a decir y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Qué bueno, creyeron a Dios. Y proclamaron, ¿qué dice? Ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Mire qué cosa, qué tremendo. Ellos tenían una vida de arrogancia. Nínive era una ciudad que habían hombres malvados ahí. Por eso Jonás al inicio no quería ir, porque tenía miedo. O no miedo, sino que decía: estos no merecen ser salvados, no merecen una oportunidad. Y muchas veces nosotros estamos en ese aspecto. Siendo cristianos, creemos que el vecino no merece el perdón de Dios. Pensamos que el presidente no merece el perdón de Dios. Pensamos que los que están en eminencia no merecen el perdón de Dios. Pensamos que los que son malos y que los que practican maldad no merecen el perdón de Dios. Pero ¿sabe qué? Dios tiene misericordia de todos. Y Él nos está enviando. Y Él nos está mandando en este momento a que hagamos eso. A que prediquemos. A que demos a conocer la palabra del Señor. Y que la demos a toda persona. A todo el que la necesite. A todo el que esté necesitado. Y yo quiero volver a tomar esta palabra para que la entendamos, la conozcamos y la podamos descifrar. Dice, estamos en el 3:5: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, y desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Sabe qué era el cilicio? El cilicio, perdón. Eran unas vestiduras como de costal, como nosotros le llamamos sacos,
como de ese material que están hechos los sacos en los que se llevan el azúcar y el arroz y todo eso. Era un material así. Eso era un material molesto que picaba. Imagínense en este tiempo andar vestido así. Dice que también se vestían de silicio y ceniza. Se echaban ceniza en el cuerpo como para mostrar esa humillación delante del Señor. Entonces, ¿qué pasó? Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de silicio él también y se sentó sobre ceniza. Hasta el rey hizo eso, el gobernador. Mire lo que dice. Y llegó a la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. ¿Qué hicieron ellos? ¿Un acto de sencillez? No. ¿Un acto de humildad? No. Hicieron un acto de humillación. Se humillaron delante de Dios. Se humillaron delante de la mano poderosa de Dios. ¿Y qué pasó entonces? Mire qué pasó. Jonás esperaba la destrucción. Jonás quería que los destruyera. Jonás quería que mandara fuego sobre ellos. Jonás quería que lloviera azufre y los quemara. Eso era lo que Jonás quería, porque sabía de la maldad de ellos. Pero Dios tenía otro plan. Dios tenía otra aunque Dios quería también, y la palabra era que Dios los iba a destruir, pero el acto de humillación de ellos lo hizo cambiar de parecer. Recuerda, antes del diluvio también Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y quiso raer, quiso eliminar todos los hombres, pero tuvo misericordia y dijo que voy a dejar un remanente para que vuelva a ser otra vez una nueva creación. Entonces, vuelvo y repito, ¿había un juicio sobre el pueblo de Nínive? Sí, Dios lo quería destruir por la maldad. ¿Dios quería castigar al pueblo? Sí, Dios lo quería castigar. ¿Dios hoy en día está permitiendo que estas cosas sucedan para tratar con el hombre? Sí, sí, Dios lo está haciendo. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios quiere que el hombre se humille, que los gobiernos se humillen, que los presidentes se humillen y busquen la poderosa mano de Dios. Que los cristianos que solamente eran humildes, quiere que ahora se humillen delante del Señor. Y que los que solamente eran sencillos físicamente, ahora busquen la humildad y busquen la humillación delante de nuestro Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Él quiere tratar, Él quiere hacer que nosotros lo reconozcamos a Él como el único gobernante, como el único Dios. No uno de los dioses, sino el único Dios. No uno de los que gobierna, el que gobierna toda la tierra. No uno de los que sana, el único que sana. No uno de los que hace misericordia, el único que tiene misericordia sobre la humanidad. Y en este caso, sigue diciendo el versículo 7. Mire qué hizo el rey. Se quitó de su silla, se vistió de silicio, y él también, dice, se sentó en ceniza, se humilló el rey. E hizo proclamar, mire qué más, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, o sea, no coman nada. Los puso en ayuno, los puso en ayuno. No beban agua, ni cosa alguna, ni se les dé alimento, ni beban nada. En el 8, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Aleluya, miren lo que hizo el rey. Y no es que eran malos, sí eran malos. Y no es que estaban haciendo cosas aberrantes, sí, estaban haciendo cosas aberrantes. Por eso Jonás no quería ir ahí, porque sabía que se lo iban a comer vivo si es posible. Jonás sabía lo que ese pueblo estaba haciendo, sabía que habían irritado a Dios. ¿Tenía Dios un juicio para ellos? ¿Había un edicto de parte de Dios que iba a hacer con ellos? Sí, sí, los iba a destruir. Pero al ver la actitud del pueblo, al ver la actitud del rey, al ver la actitud de todo, que el rey hizo un edicto es una orden, pero decretada, no solamente dicha, sino decretada, sellada, firmada con el anillo del rey.
donde hombres, mujeres, niños y aún los animales se debían poner en esa actitud de humillación delante de Dios. Y no iban a comer nada, iban a estar en ayuno. Y se iban a humillar, iban a poner silicio en su cuerpo, esas vestiduras como de costal sobre ellos. Ceniza, imagínense qué tremendo. Muchas veces a nosotros nos castigaron en arena, nos castigaron en frijoles, en cosas así, pero eso no es nada comparado. Porque la ceniza que sale de la leña produce alergia, produce picazón, más esas vestiduras de silicio. Esa era una total prueba de humillación delante del Señor. Y el rey lo hizo. Y convocó, hizo ese ayuno, hizo que todos, hombres y animales, se humillaran delante del Señor. Y miren lo que dice el 8 y 9. Si no, cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Mire, ¿qué es la rapiña? Eso, las aves de rapiña son aquellos animales, que comen cosas impuras. Las aves de rapiña son aquellas que comen mortandad. Eso había en las manos de los hombres de Nínive. Y el rey les dice, hagan eso, humíllense, quiten toda rapiña de sus manos, hagan ayuno, hombres, niños, mujeres y animales, no coman nada, busquemos el rostro de Cristo, humillémonos delante de Él. ¿Y qué resultado trajo esa ordenanza? ¿Qué resultado trajo esa actitud del rey con el pueblo? Miren lo que pasó. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y miren lo que dice el 10. Estamos en Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron. Mire qué lindo. Y vio Dios lo que hicieron. Que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ay, 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 qué lindo. Voy a volver a leer el 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y Él se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Acaso entonces Dios puede cambiar de opinión? Sí lo puede hacer cuando Él mira esas actitudes de humildad, pero no solo de humildad, sino de humillación. Hay muchos que son humildes, pero no se han humillado delante de Dios. Hay muchos que mantienen la postura de sencillez, pero no son humildes. Pero muchos que son humildes, pero tampoco se han humillado delante de Él. O nos hemos humillado delante de Él. Y me llama la atención y le voy a parafrasear ya para cerrar esta parte. Dios manda a Jonás a que vaya a advertirles una vez. Jonás no va, porque sabía que esa gente era de duro corazón, era de duro servir, y no lo iban a oír. Y Jonás no fue, se fue a otro lado. Pero luego le vuelve a dar la orden y le dice, ve otra vez y diles que si en 40 días no se arrepienten, los voy a destruir, voy a quemarlos completamente. Y Jonás no les dio la segunda opción. Jonás les dijo, en 40 días viene destrucción para ustedes. En 40 días esta tierra va a ser destruida. Pero esta gente entonces, ellos sabían y entendían que había solo una manera de mover la mano de Dios. Había una manera de hacer que Dios se arrepintiera de ese mal que quería hacerles. Y se humillaron, empezando por el rey, por la autoridad máxima. Se bajó de su silla, se bajó de su trono, se vistió de silicio, se sentó en ceniza y dio esa ordenanza vía decreto para que su pueblo también lo hiciera. Y el pueblo se sometió, tanto niños, jóvenes, hombres, viejos y aún los animales. Dice, no comieron ni bebieron nada. Y se vistieron también de silicio y se vistieron de ceniza. Se humillaron delante de la poderosa mano del Señor. Y al ver Dios esa actitud, al ver Dios ese formato que usaron, dice que Dios detuvo, se arrepintió del mal que quería hacerles. Y no lo hizo.
no les hizo lo que Él tenía planeado hacer. Yo te digo hoy, hermano, quizás en el plan del Señor había que tú fueras tratado o fueras castigado por algo. Pero yo te digo, si te humillas delante de la poderosa mano del Señor, Dios puede quitar ese castigo, esa maldición, como lo hizo conmigo, como lo hizo con mi familia. ¿Quiere que le diga algo? Mi familia traía por generaciones ataduras de maldición grandísima. Se lo digo yo, y mi familia me está viendo y lo sabe. Por herencia, por generaciones, tanto de mi padre como de mi madre, venían ataduras de maldición, habían juicios de maldición sobre el pecado de esa generación y había caído sobre mí. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros porque nos humillamos delante de la poderosa mano del Señor y Dios quitó ese edicto y Dios quitó esa línea de maldición y ahora somos, toda la familia estamos consagrados sirviendo al Señor. Él quitó esa maldición. Lo mismo puede hacer Dios con tu vida, lo mismo puede hacer Dios con tu familia, lo mismo puede hacer Dios con esta nación. Si el gobernante, si el presidente se humilla y clama delante del Señor y reconoce a Dios como el único Dios, como el único rey, como el único presidente, ¿saben qué va a pasar? Dios va a quitar todo lo que de repente está editado para este pueblo, para esta nación, para este país. Y Dios lo puede hacer con el mundo entero. Pero tenemos que humillarnos. ¿Sabe qué pasó después? Para ir cerrando, terminando. ¿Sabe qué pasó después? Jonás se enojó porque Dios no los castigó. Jonás se enojó y renegó contra Dios. Si usted sigue leyendo adelante, dice que el Señor le preparó una enramada, una calabacera. Y mientras él estaba ahí, dice que se puso pasando el sol para ver la destrucción. Jonás estaba ahí y al final no pasó nada. Y el Señor le dijo, y Dios le dijo, mira, tú cumpliste, pero te vas a quedar solo viendo porque ya no los voy a destruir. Ya ellos se humillaron, ya ellos tomaron una actitud diferente, se arrepintieron y ya no los voy a destruir. Y Jonás se molestó mucho. Y máxime cuando Dios le dio una gran lección. Así como Dios preparó esa calabacera que en una noche nació y en la mañana le ayudó, en la tarde también esa calabacera dice que Dios preparó un gusano para que se comiera la calabacera y ya después no tenía cobertura Jonás. Y Jonás empezó a renegar y dijo, ¿dónde está esta cobertura? ¿Qué pasó con la calabacera? Y le dijo Dios, le dijo, ¿sabes qué? Te hace falta, ¿verdad? La calabacera. Estás renegando porque la calabacera, la enramada se te secó. Y él le dijo, sí, estoy molesto. Te hace falta, ¿verdad? Le dice, y te estás renegando porque ya no está la calabacera. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Así como tú te hace falta esa calabacera y amas esa calabacera que no te costó nada, que en la noche nació y en el día desapareció, no te costó nada y te hace falta y la prefieres. Así ¿cómo yo no voy a amar al pueblo? ¿Cómo no voy a amar ese pueblo que sí me cuesta y que ha tomado una nueva actitud? Hoy quiero dejar esto en sus manos, en su mente y en su corazón. Hay maldiciones, hay juicios, hay edictos en contra de nosotros, en contra de los pueblos, en contra de las naciones, a causa del pecado, a causa de la maldad, a causa de la arrogancia, a causa del orgullo, a causa de la vanagloria. Vienen tratos, pero podemos hacer que la mano de Dios se detenga y podemos hacer que Dios quite esos tratos y que quite esos edictos y que quite esos juicios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Humillándonos delante del Señor. Nos vamos a humillar delante de Él y delante de su presencia. Y vamos a buscarle y vamos a humillarnos delante del Señor. Y Dios puede hacer que esos edictos sean quitados a favor de nuestra nación, a favor de Honduras, a favor del mundo entero. Entonces yo quiero que hoy hagamos eso, que nos humillemos delante de la poderosa mano de Dios, que reconozcamos que Él gobierna. Decíamos que la humillación es cuando nosotros dejamos
de depender de nosotros, dejamos de depender de nuestro conocimiento, dejamos de depender de nuestras habilidades y nos volvemos y dependemos totalmente de Dios. Yo quiero que oremos en base a eso, que le digamos al Señor hoy que nos arrepentimos de lo mal que hemos hecho, que nos arrepentimos de la forma en que hemos actuado, de la forma en que hemos vivido, de la forma en que nos hemos conducido, y que el Señor cambie ese edicto, ese juicio que trae o traía, y que haga misericordia para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestra nación. Yo quiero que oremos en base a eso, y luego vamos a orar por las peticiones. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia y nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, que solamente tú eres Dios, que solamente tú tienes poder, que solamente tú, Señor, tienes la autoridad, que tú gobiernas las naciones, el mundo entero, que tú gobiernas nuestras vidas, Padre, y que tú eres el que decides, que tú eres, Señor, el que dices lo que haces y lo haces, porque es tu perfecta voluntad. Eres soberano, Padre, pero pedimos que tengas misericordia, Señor. Nos humillamos delante de ti, nos humillamos delante de tu gran trono, Señor. Nos postramos. Quizás físicamente no estamos con cilicio o con ceniza, pero tenemos un corazón arrepentido y te pedimos perdón por nuestra nación. Y te pedimos perdón por nuestros gobernantes. Y te pedimos perdón por sus faltas, sus errores y sus equivocaciones. Te pedimos perdón por nuestra vida, nuestra familia, primeramente. Cuando te hemos fallado, cuando hemos cometido errores, cuando no te hemos dejado a ti actuar. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestra familia. Ten misericordia de nuestra nación. Ten misericordia del mundo entero, Señor. Padre, venimos delante de ti, así como este rey de Nínive hizo ese edicto. Padre, dale sabiduría al presidente y a los presidentes, para que también hagan leyes, hagan edictos, oh Dios, donde se reconozca tu nombre, donde se alabe tu nombre, Señor, donde se te dé a ti la honra y la gloria. Que ellos puedan tener sabiduría, que alguien les diga, que alguien pueda llegar a ellos y les diga que hagan eso, Señor, que se humillen y que den una ordenanza, Señor amado. Que no solamente sea el toque de queda, que no solamente sea el cierre de ciudades, sino que el cierre de una mente perversa, el cierre de las manos contaminadas, del derramamiento de sangre. Padre, en el nombre de Jesús, que hayan leyes, Señor, donde se adore tu nombre. Que hayan leyes donde se pueda darte a ti la honra y la gloria y la alabanza y el poder. Sé que muchas instituciones lo están haciendo. Sé que muchos hombres, oh Dios, se están humillando. Sé que muchas mujeres con autoridad, mujeres del gobierno, mujeres de instituciones, empresarios, se están humillando delante de ti, Señor. Y sé que tú obrarás, pero necesitamos más humillación. Necesitamos que desde los gobiernos, desde los gobernantes comience, Señor, así como decía tu palabra, que de la cabeza, así como de Aarón, descendía la unción por las barbas y sus vestiduras, que así también, Señor, pueda venir tu presencia y el reconocimiento de tu autoridad en ellos. Padre, en el nombre de Jesús, haz obra, Señor, en nuestra nación. Nos humillamos, pedimos perdón, Señor. Delante de ti nos humillamos, pedimos perdón. Y pedimos que tú toques, oh Dios, a estos hombres y mujeres que están en eminencia. Y toda Honduras pueda humillarse y reconocer que solo tú eres Dios. Que solo tú puedes hacer obra perfecta en nuestras vidas. Dejamos este tiempo en tus manos, oh Dios, reconociendo tu poder,
reconociendo tu bondad, tu misericordia, pero también, Señor, tu autoridad. Quédate con nosotros y en nosotros, hoy, mañana y siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.